inspirar a nuestros lectores con personajes de la historia que son emblemáticos de la lucha social, que se entregaron a su pueblo, a su clase, para luchar por cambiar el mundo. Y para eso tenemos que recurrir a personajes que a veces llevan muertos mucho tiempo. Por eso, por ejemplo, presentamos el libro de Kristen Rakowski, hemos presentado el libro de Rosa Luxemburgo y Clara Zetkin, etc. Pero hoy tenemos el honor y el gusto de tener a un luchador social, a un personaje inspirador, vivo y con nosotros. Es un honor tener con nosotros a Leonel Manzano Sosa. Fue quizá el preso político más destacado del sexenio pasado, y un luchador que desde mucho antes de ser preso político y después de haberlo sido, sigue en la barrera. Entonces nos parecía muy padre platicar con él, y aquí está con nosotros el compañero Leonel Manzano Sosa. Qué gusto tenerte aquí. Han de saber que la brigada publicó un libro de Leonel, un libro de poesía, pero que Leonel no estuvo con nosotros para presentarlo porque lo tenían alojado en las instalaciones de lujo del Estado mexicano en esas fechas. No estoy seguro. Y tiene un segundo libro, Leonel, de poesía, escrito en esas circunstancias. Entonces, pues, Leonel, gracias por estar aquí. Yo quería empezar a platicar contigo sobre en qué momento, cómo fue tus inicios en la lucha social, en el movimiento social, qué cosa en tu formación, en tu vida, te llevó a aproximarte y que nos vayas contando poco a poco en dónde participaste, en dónde militaste, qué fuiste pensando. Bueno, buenas tardes o buenas noches tengan todos ustedes. Estamos aquí y es un honor que nos haya invitado a la brigada para leer en libertad. Un honor estar con nuestro camarada y amigo Oscar de Pablo, que tuve el honor de que nos hiciera el prólogo de la primera edición del libro Libertad es Osadía que editó la brigada. Entonces, estando en prisión, y agradezco infinitamente la confianza que nos dieron estando presos, y esa confianza se agradece de que ellos tenían la certeza de que éramos inocentes, y hoy está comprobado porque estamos aquí ante ustedes hablando algo que hubiera parecido inverosímil en otros tiempos. Bueno, ya contestando a la palabra del compañero, la pregunta, perdón, del compañero, nosotros iniciamos la concientización a través de la relación con los maestros. Yo soy de Oaxaca y en ese contexto a mí desde muy chico esa influencia me fue marcando. La influencia del magisterio, su ideología, su conciencia por buscar una vida mejor, una patria mejor es lo que nos fue formando, nos fue forjando desde la primaria y nos llevó a tratar de también educarnos, buscar otros horizontes. En nuestro caso no había secundaria en el pueblo y los maestros o el maestro que nos ayudaba en ese tiempo nos hizo ir a buscar la beca en internado, lo que es Reyes Mantecón, fue una normal, de internado desaparece y la vuelve en secundaria. Ahí con una beca pudimos estudiar. Entonces tú eres normalista por formación. ¿En qué pueblo era? ¿En dónde naciste específicamente en Oaxaca? Bueno, nací en un pueblo, un municipio que se llama Santa María Zoquitlán, enclavado en la Sierra Sur, una de las 8 regiones del estado. La región que suelen llamarle los cuerudos porque usan una chamarra de cuero de venado para librar el monte cuando andan buscando el ganado, y esa chamarra identificó a los cuerudos que era como el bastión de Porfirio Díaz en tiempo de la lucha contra los franceses. Ahí esa zona era donde se refugiaba él cuando lo perseguían. Pues así soy de la Sierra Sur. ¿Y hasta dónde tendrías que haber ido para ir a una secundaria? Fui a los Valles Centrales, concretamente hoy está ahí enclavado Ciudad Judicial, Reyes Mantecón, a
que 15 minutos de la ciudad de Oaxaca, cerca de San Bartolo Coyotepec, donde hacen el barro negro, y ahí estuvimos estudiando con una beca. Ya después fuimos a Chapingo. Viniste aquí a la Universidad de Chapingo, que está aquí en Texcoco, y para entonces ya te dieron a leer o te comentaron materiales sobre las… Pues uno vive en circunstancias que a veces son injustas, pero uno no sabe que son injustas hasta que a veces alguien viene y te lo explica, ¿no? Te dice que tus derechos, por ejemplo, en la Constitución está que es un derecho llegar a la educación, y sin embargo, pues en muchos pueblos de México es muy raro, ¿no? Solo los estudiantes muy talentosos pueden acceder a una beca y irse de su comunidad para irse a otro lado. ¿Cómo te entró la conciencia de que las circunstancias sociales tenían que ser modificadas? Bueno, el primer libro, digamos, con cierto contenido, si se le puede llamar político, me lo regalaron, el manifiesto del Partido Comunista, pero el que escribió Rius, con caricaturas, que por cierto me lo decomisó mi abuelo porque dice que era contra Dios, entonces no lo pude leer completo. Eso fue en sexto de primaria. Pero ya en la secundaria, para accesar a la secundaria, pues hay que presentar un examen, porque ahí nada más van los escogidos. De todos los que estábamos de mi municipio, nada más yo pude pasar ese examen, los demás pues se quedaron ahí en el olvido, y ese tipo de destino pues los fue marcando. Hoy son campesinos, ¿no? El destino te marca porque no tienes las mismas oportunidades. En mi caso ahí también me marca el internado, porque ahí también hay otros compañeros, alguien que venía de Oxochitlán de Flores Magón, que es la tierra donde nace Flores Magón, que por cierto tiene presos políticos, y va un saludo solidario para ellos. Un chavo de allá le prestaba, su hermano era maestro ya en esos tiempos, y le presta literatura de Makarenko y de Máximo Gorki, y ahí en la secundaria son los primeros libros con cierto contenido más profundo, ¿no? Banderas en las torres, el poema pedagógico y La madre de Máximo Gorki son los primeros libros que empiezan a llamar la atención, y dice uno, bueno, otro mundo sí puede ser posible, sí se puede construir algo diferente. Vale la pena ir anotando, ¿no? Los libros que si ustedes no los conocen, sobre todo los jóvenes, La madre de Máximo Gorki, ¿no? Donde se cuenta la historia de una mujer trabajadora cuyo hijo se involucra en la lucha social y ella tiene que cuidarlo y acompañarlo en la lucha. O el poema pedagógico de Makarenko, que es sobre un poema pedagógico, fíjense ustedes, escrito en el contexto de la Revolución Rusa, de la Unión Soviética, que son libros que forjaron una generación. Se consiguen, pero no en las librerías más comerciales. Entonces, si ustedes no los han leído, pues ya saben a dónde los pueden conducir. Sí, son libros que te van marcando, ¿no? Porque, y además el propio internado, porque te enseña una disciplina, y esa, en mi caso, en la mayoría de los que he platicado con los compañeros egresados del internado, dicen, nos marcó el internado, son empresarios, son educadores, y nosotros nos levantamos 5:30 de la mañana, hay que pasar lista, y hay que ir a hacer el aseo, y luego hay que bañarse, y a las 7:30, a las 7 hay que desayunar, 7:30 ya estar en la escuela, en clases. Pues hay una dinámica que hay que estar muy estrictos, muy ordenados, muy programados, y eso me hacía referencia incluso a lo que es el poema pedagógico, ¿no? Y cuestiones que uno hoy en la práctica, en el trabajo educativo, formativo, organizativo, pues te va ayudando, porque son bases que tú tienes y que te van forjando. ¿Alguien más en tu familia se dedicó a la lucha social o se involucró? ¿O cómo fue que tu familia dices que tu abuelo te confiscó? Qué bonita historia, ¿no? El manifiesto comunista divulgado por Rius, y tu abuelo te lo confisca. ¿Alguien más en tu familia se interesó en esos temas o se aproximó? Sí, ya después, porque uno va influyendo. Yo soy el mayor de mis hermanos. Mis hermanas son maestras, tengo 3 maestras que trabajan en la sección 22 y también están en la lucha, ¿no? Están en la resistencia y hoy construyendo algo diferente en Oaxaca. Y entonces, ¿cómo fue que empezaste el trabajo de organizado? O sea, de organizarte con otras personas para poder incidir en la realidad. ¿Cuál fue tu primera organización
y qué fue derivando de ahí. Sí, ya nos dijiste que estuviste influenciado por la lucha del magisterio. Ustedes saben que en Oaxaca está la sección 22, una famosa sección combativa y democrática del sindicato de maestros, pero tú en particular, ¿en qué empezaste a militar? Bueno, mi primera militancia, si podría llamársela así, fue participar con campesinos ya maduros en mi pueblo. Tenían una cooperativa de producción y consumo que se llamaba La Soquiteca, y ahí no tenía ni 18 años, ya andaba con ellos tratando de organizarnos. Queríamos contactar a la COSEI en ese tiempo, que estaba muy con mucho prestigio, pero pues no lo logramos con los teólogos de la liberación, buscando alternativas en el istmo de Tehuantepec, y nos fuimos de ahí, una caja popular de ahorro y crédito, y ahí a los 18 años ya estaba en el Consejo de Administración, ¿no? A los 18 años ya estabas en el Consejo de Administración de la cooperativa. ¿Qué producían? Bueno, producían maíz sobre todo, y frijol, eran los productos básicos que se trataban de comercializar, y de consumo pues el fertilizante, ¿no? El azúcar, esos eran los productos básicos. Era muy básico los artículos que se trabajaban. ¿Eso era que en los años 90? Estamos hablando del 85, 86, 88 más o menos. Y la lucha, los temas de las discusiones políticas de México más ampliamente, ¿no? El 88, después el 94 con el alzamiento zapatista, después temas así que sacudieron a todo el país, y culminando en 2006, cuando la APO, ustedes recordarán, la organización centrada la organización popular de los pueblos de Oaxaca, centrada en los maestros, realmente tomó la ciudad de Oaxaca durante un tiempo en el año de 2006. Esos acontecimientos, ¿cómo te marcaron? ¿Dónde te encontraron? ¿Cómo recuerdas haberlos vivido? Bueno, ahí ya después en lo que es la preparatoria, ya creamos una gaceta cultural, ¿no? Para tratar de camuflajear, si se le puede llamar políticamente, y poder organizarnos y no nos atacaran los porros, ¿no? Porque en Oaxaca el porrismo es muy fuerte, muy peligrosos, te tratan de manera diferente. ¿Pagados por gobiernos como el de Ulises Ruiz, por ejemplo? Financiados por el priismo fundamentalmente, y en ese marco después ya nos fuimos a la lucha social, que es organizar comunidades campesinas, fundamentalmente comunidades marginadas, y en ese marco nos agarró el fenómeno de lo que fue el 2006, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, y estuvimos participando en ella y fuimos testigos de muchas batallas, mucho movimiento, mucha gente que se fue quedando en el camino, que nos abandonó físicamente, pero que nos alimentó el alma para hoy estar nosotros, tener el privilegio de poderles contar a ustedes lo que se vivió en aquellos memorables años, y que en lo particular cuando estaba en prisión, pues escribí un libro que todavía estamos tratando de revisar, que se llama La implosión evitable, o es un acercamiento a título, una pequeña novela corta para relatar o narrar ciertas etapas de lo que fue el 2006, y que tratar de que muchas cosas no queden en el olvido, que es lo que más nos lacera, ¿no? En este momento, en cualquier circunstancia, que las luchas se van al olvido y no queda nada para el recuerdo siquiera, ¿no? Es muy fuerte, ¿no? Como la historia oficial, la historia de los poderosos, pues casi se escribe sola, porque los periodistas, los historiadores, pues van siguiendo a los poderosos de cerca, todo lo que hacen se queda registrado para siempre, pero la lucha de los pobres, de los oprimidos, si no la reconstruimos, si no construimos una memoria, se pierde. Y pues la parte más consciente, la parte más avanzada del movimiento social, lo que podríamos llamar su vanguardia, es, para decirlo yo creo en una palabra, la que se acuerda, ¿no? Cada generación produce experiencias muy valiosas, pero las experiencias de ninguna generación son suficientes para cambiar el mundo, ¿no? Hay que acumular experiencia de generaciones anteriores, y eso es bien difícil, ¿no? Es muy bueno que estén haciendo este libro, ¿no? Además, un homenaje a los que, como dices, a los compañeros que cayeron. 2006 fue un año muy
pues muchos lo recordarán como si hubiera sido ayer, pero ya hace 12 años, 13 años de aquella época, entonces probablemente los más jóvenes ni siquiera hayan estado conscientes o vivos. Al mismo tiempo ocurrió la APO, una lucha aquí cerca en Atenco, que fue reprimida por el futuro presidente Peña Nieto, ¿no? Una lucha de los mineros, de los mineros metalúrgicos en Lázaro Cárdenas, Michoacán, y culminando con el famoso plantón aquí mismo en Reforma contra el fraude electoral, ¿no? Y entonces ahí, ¿en qué organización estuviste? Y eso ya nos va acercando al momento de tu detención, ¿no? Bueno, nosotros ahí en ese marco, para capitalizar, digamos, el trabajo político que se fue realizando en el 2006, ya en el 2007, creamos una organización que se llama FACMEO, quiere decir Frente Amplio de Comunidades Marginadas del Estado de Oaxaca, y a través de ella iniciamos, pues, capitalizar lo poco que hubiera de cuadros, digamos, nosotros llamamos cuadros y que sobrevivieron a la represión, porque fue una represión muy difícil, muchos presos, muchos perseguidos y muchos asesinados. Y en ese contexto fue que nos fuimos a las comunidades a brigadear, a organizar, para hacer gestión, para incluso ir más allá de lo económico, la cuestión política, ¿no? Transformar y tomar el control político de los municipios a través de las elecciones por usos y costumbres fundamentalmente. ¿Cómo es el trabajo de organizar campesinos en Oaxaca? Cuéntanos un poquito. Hay que hablar, ¿cómo le haces para hablar con los compañeros campesinos, para acercarte a ellos? La cuestión del idioma por ejemplo, del idioma en todos los sentidos, así literalmente el idioma que se habla, pero también qué cosas mencionar, cuáles no, cómo acercarte, porque es una cosa que se dice fácil, pero hay que aprenderla. Bueno, digamos en nuestro caso, pues algo común a partir de que nuestro origen pues es campesino y conoce uno la idiosincrasia de la gente, qué piensa, qué le gusta comer, el lenguaje pues es muy sencillo, y llevar lo que es la propuesta política, no manejar táctica, estrategias, pues es muy, si te hablas así no te van a entender. Hay que hablar de que la necesidad de juntarse para que la unidad te permita pues salir adelante, la solidaridad, el tequio, ¿no? Esa parte es la que ayuda, ¿no? Y hablar en ese sentido, muy sencillo que permita que la gente lo importante más que el hablar es la práctica de estar con ellos, dormir en su casa, comer con ellos en su mesa, el frijol, la tortilla, ¿no? La salsa. Eso es lo que hace que te confíen. Y hay que acercarse, tradicionalmente las mujeres o las familias son muy unidas, ¿no? Entonces las mujeres a veces dejan a los hombres en algunos lugares y en otros no, en otros son los principales. A veces hay que romper una cierta desconfianza, ¿no? Trabajar, por ejemplo, con las mujeres, ¿te fue fácil o lo buscaste hacer de manera especial en algún momento? Pues no, porque tradicionalmente nosotros hemos tenido la participación de la mujer muy fuerte, incluso nuestra organización la dirigen las mujeres, ¿no? Yo en mi caso estoy un poco como por fuera, por un lado, ¿no? Y las mujeres son las que llevan la dirección de la organización. Y en la comunidad es fácil porque están acostumbradas a llevar los asuntos complejos, difíciles allá en Oaxaca. No ha sido difícil, no. Nada más hay que tener mucho cuidado, el tipo de trato que hay que tener con ellas, ¿no? Porque para no cometer excesos, ¿no? O pasarse de la raya, como dicen. Bueno, esto nos lleva, digamos, estamos en el año 2012, ustedes recordarán, Peña Nieto, el PRI vuelve a la presidencia, hay un movimiento en la Ciudad de México y en otras ciudades, el famoso 132, contra su elección, porque estaba muy manipulado por Televisa, sobre todo, si ustedes recuerdan, y fue un movimiento juvenil contra esa manipulación, que a lo mejor no fue muy significativo, pero el día que, en diciembre de 2012, el día mismo que tomó posesión
Peña Nieto, iba a decir que hubo una manifestación en contra, pero ni siquiera se llegó a reunir la manifestación. Antes de que los jóvenes empezaran a reunir, ya la policía impidió la congregación. Todos los que estuvimos ahí nos corretearon, aun cuando ni siquiera pudimos congregarnos, ¿no? Pero empezó a haber presos políticos en una buena cantidad, ¿no? En ese día, bueno, además algunos compañeros, un compañero murió, otros compañeros perdieron un ojo por las balas de goma, pero fue el principio, ¿no?, de una política represiva que duró todo el sexenio, y eso nos lleva al año de 2013. ¿Qué estabas haciendo durante el momento de tu detención en el año 2013? Bueno, se venía el periodo de elecciones municipales, sobre todo por usos y costumbres en Oaxaca, y estábamos organizando algunos municipios para las campañas que se veían venir, y la meta era consolidar el trabajo organizativo de nuestra organización, y fue en una reunión preparatoria de esas campañas, concretamente con una compañera que iba a ser candidata en el municipio de Jalapa del Marqués, cuando nos detienen, previo seguimiento que habían estado dándonos a varios compañeros, y ahí en Oaxaca, en el 17 de mayo de 2013. En la ciudad de Oaxaca. En la ciudad de Oaxaca. En ese contexto es cuando se da la detención. ¿A quiénes fueron detenidos ese día o en ese contexto? Fuimos detenidos 13 compañeros en distintos lugares, todo un mega operativo para detenernos allá en Oaxaca, y un compañero aquí en la Ciudad de México, y por la Policía Federal, en la tarde-noche de ese 17 de mayo de 2013. ¿De qué los acusaron? Delincuencia organizada y secuestro. Nada menos, secuestro, o sea que es un crimen muy grave, obviamente que implica pues una pena considerable, ¿no? ¿Así fue? Sí, realmente son de 25 a 50 años más o menos, yo creo, ¿no? Los que mínimo 25 y máximo 50 años. Mínimo 25 años acusados de secuestro, y además salió en la prensa, o sea, no sé si les afectó también, pero me imagino que además, bueno, no es poca cosa eso, pero además la calumnia pública, ¿no? O sea, salió en la prensa, detenidos secuestradores asociados a la CENTE. Me acuerdo de ese momento que fue muy, pues una avalancha mediática, ¿no? Bueno, sí, yo no tenía acceso a las noticias, pero nos imaginamos el impacto en la opinión pública, y es lo que más te pesa, sobre todo en la cuestión del ámbito familiar, ¿no? Porque ellos sufren el acoso, los vecinos, y te quedan mirando para ver qué clase de gente eres, y al principio pues no hay credibilidad, ya poco a poco el tiempo va poniendo a cada quien en su lugar y va asentando las cosas, y se va logrando a través de la lucha de la familia, de las organizaciones, del magisterio, de compañeros como la brigada, que forman parte de la brigada, que creyeron en nosotros y nos dieron ese apoyo. Es duro preguntar esta parte, pero ¿cómo fueron las condiciones de tu detención y los días que siguieron, ese día, los días que siguieron, cómo te trataron? Bueno, pues un poco bastante mal, yo creo. Hay sesiones de tortura, ¿no?, que hay que soportar, y a través de los años tienes que ir subsanando, porque en mi caso yo tardé más o menos 8 meses para poder dormir boca abajo. Yo tengo la costumbre de dormir mucho tiempo boca abajo o de costado, y sí fue difícil, ¿no? 8 meses más o menos, y no hubo atención médica. El cuerpo solo fue restaurando las heridas, las psicológicas todavía están latentes, no hay que irlas subsanando, curando. Yo a veces trato de contar, a veces aunque las lágrimas salgan, ¿no? Pero es necesario, porque he evitado la cuestión del psicólogo, he considerado que no ha sido tan necesario, que no he encontrado la persona idónea para eso, pero el seguir organizando, el seguir construyendo, lo que me ha permitido, siento yo, salir de todo eso, ¿no? Y en la cárcel poder escribir, leer, hacer ejercicio. Sí, lo pregunto porque encuentro inspirador, o sea, son detalles que a lo mejor es doloroso
recordar, y es impresionante para los demás enterarnos de ellos. A mí no me gusta pues el amarillismo, ¿no? Los detalles mórbidos por su propio, no me da ningún gusto, ¿no? Leer, pero creo que aquí hay una lección con estos, o sea, con esta tortura en particular, y es el hecho de cuánto puede resistir la voluntad humana sin quebrarse. O sea, aquí hay algo, aquí conocer esos detalles, esa tortura, es inspirador, porque la verdad, yo, pues desde joven que me interesaba la lucha social, me imaginaba si yo resistiría sin quebrarme. Si de por sí no me gustan las pequeñas incomodidades de la vida, ¿no? Cuando el metro va muy atascado, uno dice, ay, mejor no hubiera venido en este viaje. Y sin embargo, el viaje de la lucha social, uno sigue a pesar de estas casi inimaginables sesiones, ¿no? Porque de tortura, la palabra tortura no es poca cosa, ¿no? Decirla ya es fuerte, ¿no? Si ustedes se pueden imaginar. Entonces, uno se imaginaría que una persona normal, pues lo que sea que lo haya llevado ahí se arrepiente, ¿no? Dicen, no, jamás hubiera seguido el camino que me llevó a estar aquí. Y sin embargo, un luchador social como fue Leonel, aún en esas condiciones, no se quebró. A pesar de, digo, no sé cómo lo hayas enfrentado en ese momento, y como dices, las heridas quedan, las heridas psicológicas, las heridas físicas. Estuviste muy grave de salud, ¿no? En esos días. Sí, lo que pasa es que, digo, ya en términos, uno va midiendo su resistencia, ¿no? La resistencia física, la resistencia psicológica, te vas dando cuenta hasta dónde el cuerpo puede aguantar, vas tratando de hacer una valoración en la medida que puedes, porque no es sencillo, porque estás ahí, pues no te dan tiempo, te vas a sentar para que valores, ¿no? En el marco de las sesiones, pues tienes que ir dándote cuenta de los alcances y hacia dónde te quieren llevar. Yo ya llego a un momento en que ya ubicas que la cuestión del concepto de muerte y vida ya lo ves, no sé, en un sentido hasta cierto punto metafórico, ¿no? Dices, no, pues es bueno mejor morirse, ¿no? Porque ya estar viviendo te duele más el trato, la degradación, la humillación, ¿no? Casi, en mi caso, más que los golpes físicos. Y entonces dices, ese tipo de situaciones yo pienso que hay que pasar al otro umbral, ¿no? Y te repito, llega ese momento en que tú dices, no, pues ya la muerte pues es algo más que tú tienes que pasar, es un paso que hay que llevar a cabo. Y en concreto, por ejemplo, cuando vamos en el avión, venimos de Oaxaca a México, pues dices, yo para mis adentros digo, pues que se estrelle esta cosa, ¿no? Pues de una vez, ahí que se mueran ellos también, no hay ningún problema, ¿no? ¿A dónde te llevaron? Al Aceido, aquí para allá, más o menos. No, sí, porque trato de ir viendo hacia dónde voy y me doy cuenta que llegamos a la Ciudad de México, lo poquito que te dejan ver, ¿no? Los que no se dan cuenta y, no, estoy en la Ciudad de México, y ya cuando ves que enfilan hacia circuito interior y van a dar vuelta ahí en Misterios, y dices, no, pues vamos al Aceido, ¿no? Y se oye cuando entra la rampa y todo eso, pues, ¿no? Hasta se da uno cuenta cuando te preparan para las fotos y las cámaras, ¿no? Dices, no, pues ya te van a ver en la televisión. Y pues sientes que es algo que no puede ser posible, pero pues esa es la realidad que tienes que enfrentarte. Las sesiones de maltrato a las que te viste sometido fueron bajo custodia de quién en particular, o sea, de qué institución. Bueno, es la Policía Federal y lo comandaba un Ministerio Público Federal que yo por casualidad me entero de su nombre, ya en prisión, por circunstancias del destino, porque si no nunca hubiera sabido quién era. Él no firma el parte informativo, lo firman los policías federales, él no lo firma, pero supe quién es, ¿no? Sí, es un fiscal de la FGR, no sé si todavía está en funciones, pero sí sé quiénes son los que lo hicieron, ¿no? O sea, los fiscales, los policías federales, que supongo que siguen trabajando en eso, si no él en particular, otros, conocen la tortura. Uno aprende esa lección durísima, ¿no? Que es la gente que sigue siendo policía, que sigue siendo Ministerio Público, conoce o sea, uno no es torturador con un sexenio y al día siguiente ya es extorturador, ¿no? Son gente así, ¿no? Ese tipo de gente. Y los custodios normal, o sea, bueno, si alguien ha tenido el gusto de estar alojado en
instalaciones del Estado, o ha trabajado ahí, sabrá que a nadie le va bien. Bueno, quizá a los muy ricos, pero a los presos comunes les va terriblemente mal, ¿no? Pero a ti en particular te fue espantosamente mal en ese aspecto. ¿Y después te condujeron a Puente Grande? Sí, ya también me hacía valoraciones por las distancias, digo, no, pues y además porque me daban a entender, ¿no? Que no me iban a mandar a Oaxaca, Izcotel se llama ahí la estatal. Me dieron a entender que sí íbamos para un penal de máxima, y por las horas el tiempo de vuelo supuse que era Puente Grande. Ya lo verifiqué de reojo cuando estamos llegando a la puerta, ¿no? Que ahí dice un letrero, Ceferezo número 2, Puente Grande, Jalisco, y sí se siente un poquito pesadito cuando ya vas a entrar y sabes lo que te espera porque ya sabes las historias, ¿no? O sea, ahí es donde ponen a los jefes del narco, por ejemplo, ¿no? Usted, bueno, no sabrá, es famoso, ¿no? Puente Grande, Jalisco, y además, bueno, yo no sé, mi poca experiencia así un poco más a largo plazo en el sistema penitenciario fue dando un taller de poesía a presos normales, pero sé que, por ejemplo, era muy importante tener a la familia cerca. O sea, que te lleven a otro estado, a otro lugar donde no está tu familia, que esté bien lejos, te parte la vida, ¿no? En estando preso, ¿no? Es un castigo adicional, ¿no? Y además Puente Grande, ¿no? ¿Cómo? Ahí es que ya pasaste ya un tiempo considerable. Entonces, ¿cómo eran las condiciones ahí? Bueno, ahí estuvimos 5 años, 6 meses. Yo creo que una anécdota. 5 años, 6 meses. Y días. Yo creo que una anécdota muy particular que tiene que ver con la cuestión de la lectura, sería bueno mencionarla. Platicando con Taibo, el amigo Paco, le decía que en mi caso yo tuve que pasar 8 meses para estar autorizado a leer. Ahí la política es restrictiva y no hay estímulo. No sé si ahorita ya lo dudo. No han cambiado mucho las estructuras abajo. No hay estímulo a la lectura. 8 meses sin poder leer legalmente un libro. Obviamente sí los leía, pero de manera ilegal, de manera ilícita, y te castigan por leer si te encuentran un libro que no es tuyo, que todo está etiquetado con tu nombre, ahí aparece. Si no es tuyo, pues hay una sanción. No puedes tener más de 3 libros juntos. A veces hay que esperar 2, 3 meses para tener acceso a la lectura. Entonces, cuando yo me veo con Taibo la primera vez y me lleva a su casa y… Ya libre, ¿no? Sí. Ya libre. Y enseña las cajas de libros, pues te emocionas, ¿no? Bueno, estás escribiendo también crónicas o recuerdos sobre los demás presos, ¿no? Que es, bueno, en la brigada editamos un libro que incluye cartas y textos de Rosa Luxemburgo, la revolucionaria polaca, pero incluye una carta, o un artículo donde dice su experiencia en la cárcel. Bueno, ella fue prisionera política, prisionera de la lucha de clases, pero convivió con los presos comunes y se aprende mucho de la sociedad, de la realidad, en última instancia de por qué luchamos, conociendo a los presos comunes, ¿no? Bueno, no sé cómo sería en Puente Grande, que es de máxima seguridad. Aquí en Reclusorio Oriente, mi experiencia fue aprender muchísimo, ¿no? Yo que iba a enseñarles algo, pero no les enseñé nada, pero yo aprendí mucho. Sí, y mira, yo desde que llegamos ahí, tuve un mes en completo aislamiento, no puedes convivir con nadie, porque te van a clasificar. Y yo alcanzo a ubicar cuando te hacen estudios de criminalística y psicología, y ubiqué que la psicóloga es la que me iba a definir a qué módulo iba. Y ahí, por lo que platicaban, sabía que el módulo 1 era allá le dicen los chacas, o sea, los que son jefes. Entonces yo me fijé como meta llegar a ese lugar porque entendía que ahí estaba la gente un poquito con mayor modales, educación, con mayor claridad, ¿no? Y que probablemente dentro de las condiciones la estancia iba a ser más, entre comillas, llevadera. Y sí lo logramos porque la mayoría de nosotros estuvimos ahí en el módulo 1 de los que íbamos a Puente Grande, con puras personalidades, le dicen ellos, ¿no? Del crimen organizado, porque la mayoría es preso por delitos del narcotráfico, delincuencia organizada, delitos contra la salud. Y ahí estuvimos con ellos, ahí nos tocó estar en el mismo pasillo donde estuvo el Chapo Guzmán, Caro Quintero, ¿no? Ahí fue nuestra experiencia, pero a pesar de todo es gente ya en esas condiciones muy solidaria. Nosotros nos apoyaron mucho
en un principio con recelo porque la gente pues estaba satanizada, ¿no? La gente era lo peor. Está cabrón, ¿no? Estaba Que la gente cabroncísimo. esté satanizada entre los narcos. Sí, sí, entonces estaba, ya después con aquel auge del 2015, bueno, desde 2013 ya, se decían algunos, unos que eran gente de la Barbie, ¿no? Dice, ay cabrón, este es más chingón que cualquier cártel. ¿Por qué? Porque paraliza la Ciudad de México, paraliza el aeropuerto y ningún cártel puede hacer eso, ¿no? Entonces eso los empezó al estar nosotros y saber que éramos de la gente, empezaron a interesarse por la gente. Antes no, lo veían muy de lejos, ¿no? Y en ese momento empiezan a formarse otra idea y empiezan de reojo como que sí, como que no, y al finalizar ya en el 2018, antes de salir, pues ya nos estaban pidiendo prácticamente autógrafos a los que íbamos de salida, porque ya era, la gente había logrado un prestigio, ¿no? Político. Eso, son historias fuertes, ¿no? ¿Qué tal la peligrosidad que se le atribuye a quien tiene capacidad organizativa? Sí, en el caso de los narcos más pesados, le dicen ahí ellos, pues viven en tratamientos especiales, viven bajo tierra, ¿no? Ahí me tocó ver casos, incluso yo los tengo en el libro que estamos tratando de editar, que se llama Quemando Cinta. Quemando Cinta es irse en el viaje, es pensar sin sentido, porque allá sí hay mucho tiempo para pensar y a veces haces planes que no son realizables, que no tienen sentido porque estás preso, nunca los vas a poder concretar. Y la gente se va en el viaje, quema mucha cinta, hay tiempo suficiente, 23 horas al día sin salir, diario. Y hay gente que está en tratamientos especiales, me tocó ver que duraron 4 años, por ejemplo, cuando salen son como, no tienen sincronía ni para caminar, la mirada perdida, no pueden hablar bien, se ríen con muecas, destruyen, cualquier persona la destruyen, ¿no? Y nos tocó ver experiencias de ese tipo, que son muy impactantes, pero que ahí te van templando, o te quiebran o te templan más. En mi caso, pues traté de que eso fuera diferente, ¿no? Hay que escribir para no volverse loco, hay que leer un montón, hay que hacer ejercicio bastante. Hay mucho tiempo, demasiado tiempo para poder pensar, leer y escribir. Ahí fue donde dije, no, pues ¿qué escribes? Pues poesía, ¿no? Nunca escribí, pues ahora hay que hacerlo porque no hay de otra, porque hay que hacer algo en la vida, no hay que construir algo. Y ahí justamente la palabra, ¿no? O sea que uno siempre piensa con palabras, ¿no? Aunque no sea literato, el trabajo político se hace con palabras, el pensamiento, como decías, los informes de una asamblea, a tu organización, se hace con palabras, pero cuando te dejan solo con las palabras, pues te queda la poesía, la literatura, ¿no? Y no serías el primer preso que usa el tiempo sobre todo el primer preso político que usa el tiempo para escribir, incluso poesía, ¿no? Siempre hay que recordar, ¿no? A Miguel Hernández, el poeta español que murió preso, a Roque Dalton, cuyo un libro acaba de salir en el fondo, que tiene una importante parte escrita en la prisión, algunas anécdotas se parecen, se van repitiendo, ¿no? Esto de que en este caso un custodio que por accidente era buena onda y que le pregunta, ay, usted a lo mejor podría hacerme un poema, porque me gustaría que mis hijas tuvieran eso también lo dice Trotsky, ¿no? Cuando estuvo preso, que en sus memorias que los custodios le pedían un autógrafo. O sea, usted era presidente del Consejo Obrero, deme su autógrafo. Y Roque Dalton dice que un custodio dice, al final de un poema le dice, escríbame un poema sobre mi pueblo y así lo voy a conservar con cariño para después de que lo maten a usted. Pero sí, Ho Chi Minh también, sí. Sí, sí. Sí, en mi caso, por ejemplo, escribía cartas, ¿no? No saben escribir una carta, bueno, no saben escribir, no saben, casi apenas saben leer, pero saben, son muy buenos, los jefes son una cuestión intuitiva, no sé, de la vida, la ley de la selva, los llevó a tener esa capacidad de poder dirigir hombres, ¿no? Sí. Y con dureza, pero muchos no saben escribir, entonces piden una carta, hay que hacerles una carta, el favor de escribirles a su familia, a sus hijos, a su esposa, a su novia. Un acróstico, son muy comunes los acrósticos, ¿no? Que se llama Elena, pues un verso que lleve las iniciales al principio, ¿no? Y les gusta mucho esa parte, ¿no? Hay que
hay que apoyarse con ellos también. Eso. O sea, es que el trabajo literario, el aprendizaje literario, como todo, se hace mejor colectivo, se hace mejor juntando. O sea, uno aprende a eso de los acrósticos, ¿no? Si te juntas, y en la cárcel no hay pinche privacidad, ¿no? A veces, bueno, no sé, donde yo estuve, todas las condiciones eran para que no escribiera ni leyera la gente, ¿no? Pero la peor cosa es que no tenían tiempo de ninguna privacidad, pero hacerlo juntos, o sea, entonces, por ejemplo, yo que daba un taller de poesía, comprendí que no había punto en dejarles tarea, más bien había que escribir juntos, o sea, juntarnos a convivir y ahí a escribir. Y tú realmente escribiste mucho y muy bueno de poesía. ¿Cómo empezaste? ¿Cuánto tiempo? ¿Desde el principio empezaste a escribir poemas? Sí, como más o menos a los 2 meses o 3 meses de llegar ahí. Y también enseguida empecé a escribir todo lo que me sucedió porque la memoria se va acabando, ¿no? Pasa el tiempo y el polvo del olvido te va empujando a no recordar muchas cosas. Entonces a mí me ayudó a ir sacando inmediatamente la relatoría desde mi detención con pelos y señales. Y al mismo tiempo ir escribiendo o intentar escribir poesía, ¿no? Ahí vas puliéndola poco a poquito. Yo incluso esos libros hoy los veo y digo, no, pues debí revisarlos, pero pues no había condiciones, ¿no? Porque le encuentro muchos defectos, pues. Pero pues no podía, yo los conocía como 3 meses después de que los editaba, hasta que permitían el ingreso. Entonces hoy ya revisándolos después, les decía, no, pues tienen muchos errores, ¿no? Con todo respeto, pero bueno, ya ahorita ya estoy en esa etapa ya me voy a echar la culpa a mí mismo de revisarlos y estoy haciendo colecciones de todo lo que escribí, porque es más o menos como la 4ª parte, yo creo, de lo que se escribió, ¿no? ¿Querrías leernos algún poema de alguno de tus libros? ¿Se te antoja o no? Sí. Déjame, lo tengo aquí. No venía preparado, dice, pero... No, sí, lo que pasa es que... Aguántame tantito. Lo que pasa es que traigo ya unos que ya los fui quitando según yo los errores. Entonces los traigo aquí. A ver si soy medio rápido, todavía no le agarro esto. Allá no hay de estas. Lo me decían en broma, bueno, no eran bromas, sino lo que la gente no sabe de los penales de máxima seguridad, que si les podía compartir mi Face, ¿no? No, pues ahí no hay Face, ¿no? Tenemos cada 8 días, 15 minutos el derecho a una llamada y no es posible acceder al... No, allí no, ni los más pesados no se puede, no es posible. No es posible, no hay, yo hasta que salí pude comerme una fresa, una uva, bueno, frutas que a uno le gustan, ¿no? No, nadie. En Puente Grande no puede, bueno, no sé ahorita, pero en mi tiempo no es posible, nosotros teníamos una Coca-Cola una vez al año, ahí sí no puedes matar el imperialismo, no se puede, ¿no? Ahí es muy difícil, no, es complejo. Voy a leerles uno de un carcelario, ¿no? Porque estamos hablando de ese tema. Casi no me gusta mucho, pero bueno, ya que estamos, vamos a destraumarnos un poquito. Se llama Nada soy. También ahí se acaba la vista porque la luz es artificial. Es noche y día 24 horas, desde que entré, casi 6 años, nunca se apagó la luz, ni de noche ni de día. Al principio te cuesta trabajo, pero pues el cuerpo es cabrón, se acostumbra. Dice, nada soy, dicen nada valgo. Me trajeron a la universidad del crimen, me traían a rastras, todo carcomido y purulento. Me dejaron aquí, donde ondea sus banderas el silencio. Aquí, en la guarida donde el tiempo se detuvo. Estoy estacionado las 24 horas del día, en el pabellón que impide mirar el paisaje del hoy y del mañana. Nada soy, dicen, nada valgo. Me tratan como una especie de gargajo que escupió el sistema. Aquí vivo, aquí acudí a visitar la soledad y estoy sometido a un curso intensivo que me resisto a recibir
y me miran y me tratan en el mejor de los casos como un menor de edad elegido a la condena de la sumisión. Casi todas las noches sueño con la sagrada tierra mía. Nunca sueño que habito la universidad del crimen. Jamás sueño que vivo al amparo de su furia y bajo el cobijo de sus amarguras. Por el contrario, sueño con el tierno maíz, sueño que juego con la tierra y que me baño con la insinuación del amor inconcebible. Pero nada soy, dicen, nada valgo. Aquí donde huele a quemado todo el día, porque a diario van quemando la esperanza. Y hasta el aire que respiro cumple con el sabotaje feroz y redondea el tiempo aciago. Me trajeron al lugar reservado para forjar la contracultura. Me quieren domado, me quieren bañado de lo neutro, con mi boca sin palabras, volando por los suelos, el corazón sin deseos y arrastrando un simple bostezo como rebeldía. Nada soy, dicen, nada valgo. Eso dicen aquí donde vibra el odio, aquí donde pretenden comprometerme al silencio. Aquí yace mi cuerpo, mi pensamiento aún lanza a veces sus letras obscenas y su salado respirar. Me trajeron a la universidad del crimen. Nada soy, dicen, nada valgo. Bueno, como ya nos vamos acercando al final, nada más, a mí me impresionó mucho cuando saliste y nos vimos en un pequeño festejo, contabas las condiciones de tu liberación en el verano de 2018. Gana López Obrador las elecciones y muchos pensamos que podría ser un muy buen momento para tu liberación. Y yo conocí mucha gente en esa época que estaba muy feliz por razones muy pequeñas, muy mezquinas, ¿no? Gente que simplemente vio la posibilidad de ascender un poquito en su chamba o en su movimiento social, adquirir una ventajita más y ya por eso era incapaz de criticar nada. O sea, ya esas pequeñas ventajas lo hacían, te pierden la brújula y ya todo decides, todo es bueno o malo según te convenga. Y a ti te podía significar nada menos que la libertad y quizá la vida. Y aún así me pareció que no habías perdido la brújula de lo que importa y lo que no importa. O sea, uno no festeja o deja de festejar una presidencia según cómo te va a ti personalmente en la feria, ¿no? Lo que tú mismo tienes en juicio. ¿Cómo recibiste las noticias del triunfo de López Obrador? Bueno, pues yo lo veía como un triunfo personal, aunque… ¿Por qué? Porque desde fines de 2017 yo veía la libertad, ¿no? Ahí alcanza uno a medir el tiempo por años, ahí no se puede medir por horas, ni días, ni meses, son años, tú tienes que planear por años. La gente planea por años, dicen yo aquí vengo a pasar mínimo 10 años, 7 años. No, nadie va cuando vas a un penal de máxima seguridad no vas por un año. Es una lotería el que se va a los 8 meses, que es el tiempo en que dura el amparo indirecto. Ahí vas por mínimo son 5, es el de cajón. De 5 a 10 años más o menos es el promedio, si bien te va, y los que no, pues ahí se van a pasar 15, 20 años, ¿no? En mi caso, en el 2017 a fines yo ya preveo que viene la libertad. Obviamente no va a ser en un mes, 2 meses. Y va siguiendo las tendencias, porque dices, pues, de ahí depende lo mío, porque si llega otra vez el PRI o el PAN, pues hay que aguantar vara otra vez, otros 5 años, 6 años, ¿no? Y ahí se te va la vida en ese contexto. Y cuando ya es 2018 y el julio y viene la elección y ves las tendencias, pues tú estás brincando de alegría porque es tu libertad, ¿no? Y sin embargo, yo oí que seguías siendo muy independiente, mantuviste tu independencia política mental, a pesar de que te jugabas la libertad, mantuviste una lucidez que a mí se me hizo muy, muy impresionante en esas condiciones, ¿no? Porque la gente pierde a veces todo criterio cuando tiene algo tan grande en juego, personal, ¿no? Pero tú, bueno, aquella vez me
me pareció que tenías una lucidez que muy pocos en condiciones mucho mejores no conservan. Sí, incluso, por ejemplo, desde que sucede lo Nochistlán, no sé si algunos sepan lo de la represión en Nochistlán, cuando el movimiento estaba contra la pared, cuando estaba prácticamente derrotado, el sistema, el Estado comete el error, no sé a quién se le ocurrió esa torpeza, o no le puedo decir de otra manera aquí en público, y desde ese momento yo lo veo en televisión, tienen unos pequeños televisores que te permiten ahí, y digo, no, ahí se acabó el régimen. Y es nada más cuestión de tiempo, porque ahí el movimiento magisterial pasa a la contraofensiva y de pasar a ser casi derrotado, se anota un triunfo y lo que es hoy la CENTE y el prestigio que tiene es a partir de todas esas historias de muertos que no deben pasar al olvido y que siempre los tenemos que recordar en nuestra memoria. Y sigues luchando en la Brigada para Leer en Libertad, en un principio colaboramos, es un decir, simplemente publicamos lo que escribiste, tratamos de ayudar en lo que pudimos, ahí andábamos, pero después ya te veíamos cargando libros, para llevar a Oaxaca, o sea, seguías lejos de quebrarte, lejos de domarte, como dices en ese poema, ya no estabas trabajando, otra vez no estabas trabajando por tu propia libertad, sino por tu gente, llevándole libros a tu gente, y eso a mí una vez que iba yo entrando al local de la brigada, cargando una caja de libros, me topo con alguien saliendo cargando otra caja de libros, y era Leonel, que ya estaba llevando libros para Oaxaca, que me pareció, pues en realidad, por eso empezó todo esto, por tu gente, ¿no? Y no dejaste de chingarle, ¿no? De estar ahí al pie del cañón en lo que haga falta, en la lucha política, pero también en la lucha cultural, en llevarles libros. ¿Qué estás haciendo ahora? Miren, ahora sí que el Programa Nacional de Lectura se nos puso como anillo al dedo y yo decía, ¿por dónde le entramos? Ya estamos en una nueva coyuntura, las condiciones son diferentes, la lucha desde el punto de vista que lo veíamos los 70s y 80s como que ya no va por ahí y si no, pues nos vamos a quedar todos reducidos, minimalistas, diríamos, políticamente. Y se nos pone como anillo al dedo el Programa Nacional de Lectura, nos abocamos y a través de la estructura del movimiento magisterial creamos más de 1000 círculos de lectura en Oaxaca, cuando las salas de lectura a nivel oficial allá son 40, nosotros con puro tequio de lectura formamos más de 1000 círculos de lectura en 18 sedes en todas las 8 regiones del estado. Hicimos lo de Nochistlán con Paco, fuimos y se generó toda una vorágine que nos llevó a estas alturas de escasos meses de haber distribuido entre los libros del Programa Nacional de Lectura y los de la Brigada, porque la Brigada nos ha regalado aproximadamente 8,000 libros para Oaxaca y el Programa Nacional de Lectura, cerca de hasta ahorita 16, 17,000 libros distribuidos de manera gratuita en todo el estado. Después de eso sentimos que, o más bien las comunidades nos exigieron, no, la lectura no basta, ahí no termina el conocimiento. Y nos dijeron, aquí falta educación, falta resolver el problema educativo. Y nos metimos a ver lo que era más lacerante en las comunidades, porque hay preescolar, hay primaria, secundaria, bachillerato, pero no hay educación superior. Y después nos fuimos a crear una universidad que se llama Universidad del Pueblo, que es de educación alternativa, de educación comunitaria, 17 planteles en todo el estado. En junio teníamos un nombre, un logo y un lema, y hoy tenemos más de 1,600 alumnos, más de 300 maestros dando tequio pedagógico, se llama, o sea, educación gratuita, sin recibir salario, no, 300 maestros, y eso con 6 carreras, educación alternativa, educación que quiere descolonizar, que quiere a través del tequio pedagógico rescatar lo que somos, afianzar lo que somos, porque no lo estamos rescatando, lo estamos afianzando, estamos construyendo una nueva realidad. La lengua materna es de cajón en tronco común en las materias de todas las carreras.
en las 16 lenguas hay que rescatarlas. Si estamos, les digo, en Huautla y Jiménez, la materia de tronco común es el mazateco. Si estamos en Capulalpan de Méndez, el zapoteco de la sierra, en La Ullaga, zapoteco del Istmo, y así sucesivamente. Entonces, la lectura nos llevó hacia allá. A ver que iniciamos, que yo leí el manifiesto cuando tenía 10 años y hoy distribuimos casi 20,000 libros, ¿no? Un gran final para esta charla. O sea, empezó, como dices, con los libros y con los libros termina, ¿no? Pero también con la gente, con el movimiento social, muy interesante, ¿no? Esto de que no se podría realizar si no hubiera una previa estructura del movimiento y de la coordinadora, de la CENTE, del movimiento magisterial en particular, que es un gran acierto, ¿no? El trabajo que realmente cambia la vida solo se puede hacer con la gente y con la gente organizada. Y tú, como organizador, no te cansas. O sea, ahora sí que hay gente que no aprende, mano. 5 años y medio en el tambo y sigues dándole. Muchas felicidades, Leonel. Muchas gracias por estar aquí. De veras es un honor tenerte, una inspiración. ¿Quieres decir alguna última cosa antes de que terminemos? Sí, mire, como colofón de esta participación, quiero decirles que el 16 y 17 de noviembre realizamos el segundo Congreso de Educación Nacional Alternativa, después de que nos propusimos en junio tener clases un mes antes del Congreso, lo logramos 2 meses antes, el 23 de septiembre, en el marco de los héroes de madera, para que no queden en el olvido. Ese día es el aniversario de nuestra Universidad del Pueblo, el 23 de septiembre. El 16 y 17 iniciamos el Congreso con una calenda, casi 2,000 gentes, ¿no? Había un compañero que a muchos de ustedes aquí lo conocen, que nos visitó, voy a decir su nombre, para la anécdota, se llama Roberto Rico. Me preguntó, ¿lo hiciste, Leonel? Bueno, me decía, eufórico en la calenda, ¿lo hiciste, Leonel? ¿Lo hiciste? Y me abrazaba, estaba más emocionado que yo, creo. Y dice, ¿cómo se le hace? Y volteaba y veía las calles repletas de gente de todas las regiones, como 17 bandas tocando y cada quien con sus vestimentas, bailando, festejando la educación alternativa, la educación superior. Casi 2,000 gentes y dice, ¿cómo se le hace? Oye, pues esto es inverosímil, no lo puedo creer, y abrazándome cada rato. Le dije, mírate, cuando gustes te damos un curso intensivo de cómo hacer masas en 3 meses, ¿no? Eso es lo que le dije, estamos dispuestos a compartir la experiencia. Muchas gracias por invitarnos, es un honor estar con ustedes, con amigos de siempre. Gracias. Gracias, acérquense a Leonel, acérquense a mí. Ya sigue la próxima charla. Aquí está el maestro Zárate, El de